Hola, hola. Si quieren tomar asientos, vamos a empezar nuestra charla. Hoy organizada por el Museo del Chopo, con el apoyo de la Embajada de Francia. Bueno, muy buenas noches otra vez. Como seguramente sabrán, hoy se unen dos ciclos de charlas, una que se llama Vistas y Revistas, organizada por la Embajada de Francia, y una serie de reflexiones que hemos llevado a cabo en el Museo del Chopo acerca de la escritura contemporánea, llamado Escribir Mañana. La idea que tuvimos hoy fue invitar a dos amigos para compartir ideas en dos temáticas muy distintas, pero fue el trabajo de Zoe Karl que nos lleva a pensar en esas dos presencias de la escritura. Zoe es francesa, universitaria, investigadora, trabaja y es la razón de su presencia, no trabaja, sino que participa en la elaboración de una revista que se llama Vacarme. Aquí tendrán un ejemplar, ya trae algunos más. Revista de pensamiento, de reflexión, muy enfocada hacia la creación artística, hacia la política, la presencia pública del acto creativo. Revista por la cual buscamos en México un equivalente, que es un poco la idea de un diálogo, y efectivamente será primero una de las reflexiones que voy a someter. No hay una revista equivalente en México, no existe un espacio editorial de pensamiento crítico, radical, fuerte, potente, que cuestiona y plantea preguntas de manera tan intensa como lo hace la revista. Por lo tanto, pues quiero agradecer muy especialmente a Zoe a haber aceptado la invitación, cruzar el Atlántico para hablarnos de la revista. Y del otro lado, otro amigo, poeta y editor, Luis Felipe Fabre, que agradezco mucho. Y efectivamente tuve que ir a buscar en el campo de la creación poética, literaria, una revista que sale de lo previsible, que sale de lo convenido, que se llama Galleta China, que tú nos vas a platicar el porqué de su existencia, por qué esta forma, porque justamente hacer una revista que salga del carril clásico y tradicional de lo que es una revista de creación literaria en México. Entonces, eso será la primera parte de las reflexiones. Zoe, por otra parte, tiene todo un trabajo acerca del graffiti, especialmente en tiempos agitados, como fue lo que se llamó la Primavera Árabe. Y también Luis Felipe ha trabajado acerca de escrituras fuera del territorio normal de la escritura, como la escritura en márgenes, escrituras que se desplazan a espacios que no tienen que ver con el libro clásico y tradicional o la revista tradicional. Y efectivamente, por ejemplo, el libro que tú coordinaste y preparaste de los poemas de Mario Santiago, el poeta infrarrealista que publicó la editorial Almadía, es un trabajo que yo creo que tiene que ver, está en resonancia con la idea de los grafitis, las escrituras que se desplazan hacia espacios no esperados. Entonces, pues vamos a empezar, me parece justo. Le vamos a pedir a Zoe que haga para el público una presentación de lo que es Vacarme, cómo nació Vacarme, qué pretende presentar esta revista. Yo estoy muy interesado en pensar que tampoco en Francia hay muchas revistas que se parecen a lo que es Vacarme. Hay cosas un poco comparables, pero no exactamente. Y más que todo, pues siempre la gran pregunta acerca de una revista es ¿por qué hacer esta revista? ¿Por qué agarrar esta forma?
Y también me interesa mucho el sistema de funcionamiento, la ausencia de dirección clásica, etcétera, etcétera. Entonces, Zoe entiende, como lo han visto, el español, prefiere expresarse en francés, así es que los que todavía no hablan francés pueden disponer de un casco para la traducción simultánea que tenemos esta noche. Le dejo la palabra a Zoe. Si no podemos usar el micrófono ¿no? Mejor. Ok. Vous m'entendez? Ok. Donc, comme je disais, Vacarme existe depuis 1997 et a une histoire un peu particulière parce que elle a été fondée par des personnes qui étaient avant tout un groupe de militants. Beaucoup de gens qui étaient proches de ACT UP Paris, qui venaient d'ACT UP Paris, comme Pierre Zaouy, Philippe Mangeot et d'autres. ACT UP Paris, qui était donc l'équivalent d'ACT UP aux États-Unis et qui a été une association qui luttait pour le droit des séropositifs en France et donc qui est un repère dans l'histoire militante des années 90 en France. Et là, au moment de la fondation de la revue, Pierre Zaouy, qui continue à faire partie du comité de rédaction, a rappelé un certain nombre d'amis à lui qui avaient fait partie de cette association de défense des droits des séropositifs et ont décidé donc de fonder une revue pour travailler sur des questions qui étaient politiques, mais pas pas en étant affilié à un parti politique ou quoi que ce soit, mais plutôt une réflexion politique qui s'ancrait dans l'expérience associative, l'expérience du droit de défense des minorités. Et donc Vacarme est né de cette histoire-là. Pour quelle forme cela a pris? En fait, par ailleurs, tous ces gens qui étaient militants étaient aussi pour beaucoup des chercheurs dans le monde universitaire. Et donc, c'était pour eux la volonté de faire des textes, inventer des formes qui soient à mi-chemin entre le tract militant et la thèse universitaire. Donc, un espace intermédiaire pour produire des textes de réflexion, des textes qui étaient engagés, mais qui donc pour créer ces formes nouvelles. Comment fonctionne la revue? D'accord. Ah oui, donc il y a un certain nombre de thèmes qui sont privilégiés à Vacarme. Donc la défense des minorités en premier lieu. Donc Philippe Mangeot a été longtemps le responsable de la section qui en faisait l'objet dans la revue. Que era objeto de la revista. Hay varios frentes en Vacarme. Por ejemplo, primero que nada, los derechos de los ilegales, indocumentados, el asunto de la inmigración en Francia y por otro lado también la legalización de las drogas y todo lo que tiene que ver con las políticas de la salud, defensa, por ejemplo, de las salas para inyectarse droga en Francia. Hicimos recientemente en el otoño 2011 para el número 57 un texto colectivo llamado Drogas o Legalidad, el primer texto en Vacarme, el primero que inventamos en Vacarme, y este texto es muy emblemático. ¿Por qué?
porque se une a la antigua historia de Vacarme, esta idea del 97 de este frente sobre las drogas y este derecho, y no es por coincidencia, sí fue el primer tema que seleccionamos para redactar un texto colectivo, y este texto colectivo es toda una serie de propuestas para explicar por qué el conjunto del comité de redacción se pronuncia a favor de la legalización de las drogas, sobre todo drogas duras. Y la idea no es nada más producir una crítica o proporcionar reflexiones, pero también dar propuestas y adelantar en estos terrenos con estas propuestas. ¿Cómo funciona la revista? Y bueno, yo explico que soy una de las más recientemente llegadas al comité de redacción, y yo no formo parte de este grupo histórico que fundó la revista, pero más bien yo soy representante de la última generación de Vacarme, la recién llegada, digamos. Y entonces la revista, tal y como yo la he conocido, existe desde hace ya algunos años y funciona de manera totalmente colectiva, dado que tenemos una redacción, un jefe de redacción, y todo ocurre dentro de la revista, en el centro del comité de redacción, que representa una treintena de personas y que siempre tienen las manos en la harina, lectura de textos, corrección de estilo. Todo esto lo supervisa el comité de redacción, y la selección de los textos igualmente, la decisión de publicar o de no publicar algunos textos también se hace de manera colectiva, y para esto nos vemos con frecuencia. Hay muchas reuniones, sobre todo preparación a nivel muy alto de relectura de textos que nos mandaron o que le comisionamos a algunos autores, toma de decisiones. Entonces hay una serie de personas que colaboran regularmente en la revista, que son muy cercanos a Vacarme, que no son parte del comité de redacción, pero que proponen textos, ya sea, por ejemplo, investigadores que quieren escribir textos sobre cosas que no necesariamente tienen que ver con su trabajo universitario, pero que pueden proporcionar textos que están fuera de la caja, y en toda esta forma imprecisa y incierta que las personas de Vacarme trataron de inventar a lo largo de los años. O, por ejemplo, pienso en Karine Fouteau, que es una periodista especializada en los asuntos de la inmigración, es decir, periodistas que quieren compenetrarse con temas más profundos o profundizar su análisis en temas más específicos, y Karine lo puede hacer ahora en un periódico, pero al principio no era el caso, no tenía acceso a los periódicos. Entonces funciona un poco así. ¿Respondí a tu pregunta? Bueno, por supuesto, exactamente. Hay también un rubro de creación literaria, y fue una opción desde el inicio. Es decir, darle un sitio a la ficción y a la poesía en la revista. La creación literaria, muchos de los textos de creación literaria son propuestos por una escritora, Suzanne Doppelt, y ella ha hecho llegar a bastantes autores al seno de la revista. No hablé de la estructura de la revista, pero grosso modo la revista, tal y como se presenta hoy en día, tiene 3 secciones principales. Primero que nada, una gran entrevista con una personalidad del mundo cultural, universitario o político. Pueden ser figuras diferentes, como historiadores como Doce Pardo, o en la última entrevista, por ejemplo, con los intermitentes del espectáculo en Francia, con Sam Chornon, es decir, personas muy diferentes. Y por otro lado, al lado de estas entrevistas, tenemos un texto colectivo escrito, ya sea por todo o por parte del comité de redacción. Y finalmente tenemos el cuerpo de la revista, que se llama Le Cahier, el cuaderno. Tenemos otras 2 secciones
secciones, el cahier, el cuaderno que conjunta textos que no están relacionados entre ellos, ya sean que hayan sido solicitados, se les han solicitado los autores, y también tenemos una sección que se llama Le Chantier, es la obra, y esta es una sección temática donde conjuntamos una serie de textos alrededor de un tema. Entonces, por ejemplo, en el último número, el 68, y yo fui editora en jefe de este último número, es un expediente, un artículo sobre Irán y la revolución iraní, coordinada por Sophie Vanish, y que era echar un vistazo en los años 79-80 y el inicio de la revolución islámica. También realizamos obras sobre espionaje. Chantiers son obras que pueden también recibir textos de ficción. Es el caso para la obra de Irán, que conjunta poemas que se escribieron durante la revolución iraní. Entonces, el chantier nos permite articular toda una serie de objetos diferentes de la iconografía, porque tenemos toda una serie de páginas reservadas a la iconografía. Entonces, por ejemplo, para el artículo sobre Irán eran periódicos que habían sido publicados en el año 78, o, por ejemplo, creaciones. Unos miembros del comité de redacción analizan los textos de Antoine Perrault, que son artistas plásticos o ilustradoras de libros para niños, quien contribuye, y ellos también contribuyen de vez en cuando a los diferentes objetos que queremos crear, de acuerdo a sus deseos. Por ejemplo, Anaïs quiso participar en la obra en construcción sobre espionaje, y Antoine con regularidad crea la iconografía del texto colectivo. Muchas gracias a Zoe para esa primera intervención sobre la revista Vacarme misma, sobre sus funcionamientos, sus temáticas. Como lo habrán entendido, efectivamente es una revista que se interesa en temas que duelen, entre comillas, temas de fricción en la sociedad francesa, y que nunca duda en tomar posición de manera muy fuerte y afirmando valores que no son siempre compartidas qui ne sont pas lectores toujours de partagées otras par les revistas o de lecteurs otros d'autres revues, pensamientos. ou Por lo qui tanto, cuando pensent vimos la autrement. revista Vacarme para Quand nous organizar esa avons charla, y vu estaba la pensando revue quién Vacarme avant podría. d'organiser ce Luis dialogue, Felipe on está aterrado de esa commençait à se afirmación demander mía. qui pourrait. No, Alors voilà, Felipe, qui efectivamente, est terrifié. si Bon, en tenemos effet, en México nous avons muchísimas au revistas Mexique académicas, bon nombre de algunas revues revistas de académiques, quelques pensamiento, revues de pensée, como Fractal, que va a tel participar Fractal, después qui en las va charlas, a participer pero no au hay dialogue après. una revista Mais que il n'y a tenga pas de esa revue potencia qui ait cette de afirmación puissance de ideas d'affirmation des en contra idées à de las ideas l'encontre aceptadas des idées en acceptées general en y général que par la lucha société contra ellas. et qui lutte Por lo tanto, contre ces yo pensé courants-là. que era en el Par campo de la conséquent, je pensais creación que c'était dans le literaria, domaine de la muy création específicamente littéraire, très de la spécifiquement creación la poética, y création yo creo que sería poétique. bueno Et je crois qu'il también para serait ustedes bon pueden pour que, hacerse et preguntas vous entre pourrez los dos. également vous Pero interroger là-dessus vous-même. creo que sería interesante Mais que je nos crois qu'il hablaras serait un poco de intéressant qué que es tu Galleta nous China, parles pero de más que todo Galleta es tu China, conocimiento ta del mundo de revue, las mais revistas y surtout de la ta literatura, connaissance du y por monde qué des quisiste revues, de hacer la littérature, et Galleta pourquoi tu as China voulu con créer esa forma, Galleta con China esta avec cette a veces forme-là, virulencia, avec ¿no? cette espèce Fuerza, de virulence, que cette pues, sí, va en violence contra qui de va tout à las fait à revistas l'encontre des clásicas. revues classiques qu'on voit partout. Bon. En écoutant Zoé, voici l'antithèse. Tout d'abord, c'est presque une revue d'auteurs. Avec, nous sommes les éditeurs, moi et Caterina Alvarez, et les concepteurs. Et probablement la raison
la raison de sa naissance était pour préserver un travail. C'est-à-dire, je gagne très peu, mais c'est comme ça que je gagne mon pain de cette revue. Pour moi, cela fait partie d'essayer de vivre de choses qui m'amusent, qui me plaisent. Et je travaillais avant à la maison qui est une institution et qui est cet espace culturel qui est le soutien de cette revue. Voici une revue horrible qui s'appelait para lo cual se hizo Casa Vecina, ¿no? Y que me tocó ver como una calle Reynosa se volvía peatonal, llena de cafecitos y barecitos y demás, y de pronto te asustas un poco de darte cuenta de lo que formas parte, ¿no? Pero pasado el momento como número uno de gentrificación, ya no tenía mucho al cuento seguir haciendo una revista sobre el centro histórico, ya que no parecía el centro histórico. Puisque ça ne ressemblait plus au centre-ville de Mexico. Alors, une partie de mes recettes était en danger. Et ici, je me souviens que pas seulement les participants m'écoutent, mais c'est un live streaming. Donc, il y a de très nombreux gens qui m'écoutent. Alors, j'ai eu l'idée de tuer la revue d'avant et lancer une revue que j'avais bien plus envie de lancer. Justement, une revue que mon ressenti était que cette revue n'existait pas à ce moment-là. Ce type de revue, ce genre de revue, c'était un hybride entre l'art et la littérature, dans ce sens que je voulais inviter de jeunes auteurs, de jeunes écrivains et les encourager à écrire sur l'art. Voici, c'était vraiment l'inquiétude principale de Gayeta China, des textes littéraires portant sur l'art contemporain. Et on ne l'avait jamais fait parce que j'ai découvert qu'il y a de grands préjugés de la part de toute une génération d'écrivains. Et c'est un milieu assez conservateur, je m'en suis rendu compte, et même cet esprit conservateur, même leur amusement m'effraie. Ils aiment bien les bars. Alors, à partir de là, ils aiment bien boire. Alors, quand j'avais une bourse à Jóvenes Creadores, donde había las sesiones interdisciplinarias que se negaban que fuéramos a verlo a los de medios alternativos o a los de cualquier otra cosa, salvo a los de danza, porque les gustaba ver a las bailarinas, pero nada más, digamos, seguían en el plan cantinero, en los propios encuentros del Fonca, ¿no? Y cosa que a mí, digamos, me irritaba en un punto, me daba risa en otro, pero sí siento que había un espacio de prejuicio, ¿no? Que todavía sigue existiendo, ¿no? Si de repente uno se da cuenta que escritores que uno respeta respetan a Belina Lesper, digamos, es que algo está como algo está muy mal, digamos, ¿no? Entonces, pero creo que ese prejuicio no existía naturalmente entre los autores más jóvenes, y al mismo tiempo observaba que en el espacio del arte, el tipo de textos que se realiza en general, hay una suerte de retórica que parece ir con un salvoconducto que está exento de juicio literario, ¿no? Entonces, textos horriblemente escritos, ¿no? Escudados muchas veces en un aparato de citas que probablemente no siquiera tenga que ver con lo que los autores quisieron decir, ¿no? O sea, seguramente hay un, no sé, por decir algo, hay un Derrida para los académicos y un Derrida para los curadores que a veces no es el mismo, ¿no? Entonces, pensé que también era interesante una serie de escrituras sobre lo que se estaba haciendo en México de arte contemporáneo, también de gente que no tiene ninguna especie de vínculo, interés particular, negocio y casi ni amistad con esas personas. Una mirada como bastante extranjera al respecto, ¿no? Y como un lugar de encuentro también entre artistas. Hay artistas invitados, lo que no tenemos, salvo hay una columna que se invita a un crítico que se ha ido rotando, pero no hay más espacio para críticos de arte, sino más bien es
textos literarios, con lo cual no quiere decirse que sean textos líricos sobre arte, ¿no? O sea, no es una cosa así de lo que yo sentí y me emocioné viendo una obra, para nada, digamos. Generalmente son ensayos y ensayos duros, ¿no? Digamos, ¿no? Luis Mara, hablando de los textos curatoriales, hizo un ensayo divertidísimo al respecto, ¿no? Rafael Lemus, que fue con uno de los que empezamos, que es un crítico literario importante, empezó hablando también justamente sobre los prejuicios de los escritores frente al arte, pero también hay relación con los artistas. Hay una sección, ¿no?, que se invita a los artistas a intervenir la revista. A veces suelen ser bastante timoratos, ¿no? O sea, se quedan con su doble página, que es lo que se les ofrece. Y hay gente pero hay gente que sí ha querido intervenir la revista a grados un poco más profundos, ¿no? Uno de ellos es Jorge Méndez Blake, que me metió en muchos problemas, pero me divertí haciéndolo, que su intervención consistía en eliminar cualquier mención a la poesía o cualquier poema de la revista. Entonces tuve que escribirle al poeta invitado de ese día, decirle que su poema iba a desaparecer porque era parte de la intervención de Jorge Méndez Blake, ¿no? Entonces, afortunadamente estuvo de acuerdo, nos ofendió, pues una pequeña nota que ese poema ha sido extraído por Jorge Méndez Blake de la revista, y también todas las citas de poemas que estaban en los ensayos tuvieron que desaparecer, ¿no? Ese tipo de situaciones, digamos, ¿no? La verdad es que hemos tenido mucha libertad de hacer lo que se nos pegue la gana. Es como un espacio que no le importa demasiado a Casa Vecina. Entonces, como no nos pelan demasiado, hemos tenido como mucha libertad de hacer lo que de lo que hemos querido, ¿no? Estamos preparando el último número, o sea, el número 10 que saldrá, y con lo que cerraremos el ciclo de las revistas. Ya se ha ido volviendo cada vez más imposible por muchos factores, y en este último número lo que pensamos hacer fue esta vez pues invertir un poco los papeles e invitar a distintos artistas a que escribieran textos sobre libros, ¿no? Y lo que están llegando son cosas bastante interesantes, también poemas de artistas. Hay unos poemas de Miguel Calderón y cosas así, y parece que va a estar bien, y con eso cerraremos nuestro ciclo de Galleta China. Voy a insistir un poquito más con Luis Felipe acerca justamente del espacio que ocupa Galleta China, porque es un espacio. ¿Y cómo explicas tú, por ejemplo, que no hay una revista Vacarme en México? Mira, no sé, supongo que en parte porque estamos en el espacio de la sobrevivencia. Nosotros mismos somos nuestra propia causa, ¿no? Es decir, cuando entré a Galleta China, a Casa Vecina, ¿no? El que era director en ese momento, que era Antonio Calera, pues, digamos, era un trato como muy, muy cercano, somos muy amigos y demás. Él salió no en buenos términos de Casa Vecina, ¿no? Y hablando sobre si renunciaba o no, me dijo, no, hay que quitarle el dinero a los ricos y dárselo a los poetas. Bueno, estamos haciendo nuestro activismo, digamos, de alguna manera, en la práctica, digamos, ¿no? Ahora, el asunto es que creo que es un asunto muy complejo. ¿Por qué no hay ese tipo de revista de pensamiento radical, ¿no? Y creo que tiene que ver con la propia historia de lo que es, de lo que hemos sido como país latinoamericano, México en particular, con su propia problemática histórica, y la relación entre cultura y Estado, ¿no? Digamos, ¿no? Somos, para bien, para mal, sobre todo para regular, digamos, también estamos muy vinculados con los espacios del Estado, lo cual no significa que te coopten ideológicamente, ¿no? O sea, tampoco me trago que porque te dan una beca uno ya es entonces achichincle de Peña Nieto, no, o sea, digamos, no, o sea, nunca ha habido un asunto así. Lo que sí hay es una cooptación a nivel del gremio al cual perteneces, digamos. Es decir, la primera crítica que tendría que ser la crítica, por ejemplo, entre escritores literaria, digamos, o digamos, en el mundo el arte, digamos, no sé qué. Es decir, ¿con quién te metes en problemas, ¿no? Que puede ser jurado de una beca del sistema, por ejemplo, ¿no? O sea, no es un problema exactamente ideológico tan claro como sería
el asunto de un pensamiento político, pero tiene que ver con otro tipo de política, que es la relación entre los compañeros de gremio, ¿no? Otra cosa que me llama la atención en este mismo espacio, digamos, de las becas del sistema, ¿no? O las becas de jóvenes creadores, es que no hay una beca para críticos, ¿no? Es decir, hay una beca para ensayistas. Y si alguien tiene un trabajo crítico que lleva años publicando en revistas y periódicos, no puede pedir una beca porque lo que te piden son 2 libros publicados. Como si todo el trabajo que se lleva haciendo, digamos, ahí no fuera un trabajo suficiente. Es decir, hasta los parámetros de medida, allí me parece que hay como, digamos, no digo no es cosa de echarle culpa al gobierno de lo que no estamos haciendo nosotros como sociedad, pero creo que es uno de los factores que vemos por la manera en que solemos trabajar, digamos, ¿no? Ciertamente yo, si no tengo beca, probablemente no escribo poesía, porque esa es una época que me toca trabajar, dar cursos, talleres, no tengo un espacio, digamos. Es decir, estamos mal acostumbrados, a lo mejor tendríamos que aprender a vivir de otra manera. Pero por otra parte, también el asunto es que hay como un tipo de activismo extraño entre intelectuales, que es la carta abierta, digamos, ¿no? Es decir, parecería que ese es el espacio a donde se ha desplazado, digamos, lo que tendría que estarse haciendo de manera sistemática, de manera mucho más profunda, ¿no? Es decir, hay una cosa como de coyuntural de determinados momentos, ¿no? Donde empieza a ejercerse una crítica y en el inter, digamos, uno hace sus talleres y sus libritos de poesía y va a hablar, ¿no? Entonces creo que además sigue siendo muy partidista el tipo de crítica que se suele hacer, ¿no? Como que haría falta, por supuesto, un espacio de una crítica mucho más independiente y mucho más allá de la emergencia. Lo que pasa es que siempre estamos como un poco en la emergencia también, ¿no? O sea, creo que siempre está el asunto más urgente y la cosa se acaba un poco allí, digamos, ¿no? No sé. Pues muchas gracias, Luis Felipe. Recordando también que nos siguen en streaming, exactamente, gracias, Pacho. Y nos pueden escribir en Twitter, @Museos del Chopo. Eso es la dirección para que puedan intervenir los que prefirieron quedarse en casa o en sus oficinas viéndonos a través de internet. Voy a seguir con Zoe porque yo creo que sería interesante, a partir del panorama que Luis Felipe dio, que pudieras explicarnos adentro del mundo de la reflexión en Francia y de las revistas que hay, ¿cuál es el lugar singular, particular que tiene Vacarme? ¿Por qué ustedes quieren hacer Vacarme frente a las otras revistas? Podrían perfectamente entrar a otra revista, podían participar en otras, pero no, hay una identidad y me gustaría precisar esa identidad, especialmente en oposición quizás a otras revistas. Peut-être a d'autres revues. Pues sí, pues Vacarme no está solo, no es una revista única en su estilo y su género. Hay otras revistas comparables con las que tenemos vínculos, como la revista Movimiento, Mouvement o Multitud, que son revistas igualmente. Me estoy oyendo a mí. Que son también revistas de reflexión política o de militancia intelectual, si lo podemos decir así. Y de hecho, lo que está sucediendo ahora es una especie de acercamiento entre estas diferentes revistas para tratar de trabajar, colaborar juntos, porque no estamos tan alejados unos de otros. Y es cierto que cada uno de nosotros ya tiene su identidad muy propia. Yo tendría dificultad en definir las especificidades de Vacarme, tal vez en relación con, tal vez nos acusan algunos de ser un poquito más vaga y nebulosa debido al sitio que se le ha acordado a la literatura, a la creación literaria, este tipo de cosas. No sabría definir exactamente este espíritu, pero estamos situados en el ámbito de la izquierda extrema y tenemos vínculos con revistas con las que dialogamos. Es en esencia. Y justamente, je vais parler en español, mais tout va se compliquer un petit peu.
¿Cuál es, porque también es un tema que te interesa mucho, que es la relación que Luis Felipe mencionó del arte, la creación y el poder político? Frente a esas posibles manifestaciones en Francia de lazos o no lazos, ¿tú podrías hablarnos un poquito de eso? ¿Cuál es tu visión de en Francia o Europa hoy? ¿Cómo se puede reflexionar acerca de los lazos que hay entre política y creación artística en general y literaria? Bueno, obviamente la pregunta se plantea diferentemente en el contexto mexicano y en el contexto francés. Y yo pienso que, por mi parte, el asunto de los vínculos entre literatura y política dentro de Vacarme, por ejemplo, no editamos literatura que sea directamente política. Hace rato hablé del caso de los poemas iraníes que se publicaron en 1978. Esto es una excepción, porque aquí de hecho es una poesía militante. El tipo de textos que publicamos en Vacarme no son textos necesariamente que tengan una carga política muy específica o directa. Por ejemplo, hicimos la traducción de textos de poesía estadounidense de Andrew Sarwaki, por ejemplo, y esto no se confronta, no colisiona frontalmente con asuntos políticos. Son dos esferas que son bastante distintivas. Entonces, el vínculo entre política y literatura es un nudo un poquito más suelto que podemos poner en otros contextos. Ahora, en cuanto a mí, yo no conozco para nada México y yo no voy a aventurar a afirmar cosas que no conozco. Pero, por ejemplo, si bien en Egipto el asunto de la política y literatura es algo directo y se plantea casi sistemáticamente, es decir, la creación literaria verdaderamente es un espacio de resistencia, de crítica, y de hecho en Francia podría ser eso también, pero también puede perfectamente no serlo porque hay otros espacios para eso. Y verdaderamente, bueno, así está. Y por otro lado, sí, hay una literatura política en Francia, pero el contexto es totalmente distinto. En el campo de las revistas siempre está la pregunta que se refiere a la animación, la dirección de una revista, que se caracteriza ante todo por su fragilidad. Cualquier revista, hasta la más institucional, sabemos que es una herramienta frágil, una herramienta que puede caer mañana. Tú decías que Galleta China tiene días contados, entonces ya es una información que nos duele compartir con ustedes, pero parece que ya está muy decidido. Pero también, aparte del trabajo que quisiste conservar, y respetamos este argumento, pero aparte de eso sí, hay el deseo de hacer una revista, y cada vez que vemos el esfuerzo heroico que consiste en hacer una revista, tú podrías hacer, no sé, libros, o una página web, o un blog, o no sé, otra forma de circulación de la palabra. Entonces a mí me interesan mucho las formas mismas de las cosas y quisiera preguntarte ¿por qué? ¿Por qué no haces mañana un periódico de poesía en internet, por ejemplo? Bueno, o sea, difícilmente ya haría algo sobre poesía, me daría una pereza infinita, ¿no? Pero me gustaba para Galleta China, además no traje ejemplares, pero es un look como fanzine, ¿no? Que era un poco opuesto a el asunto súper limpio, elegante con que suele publicarse el asunto, los temas de arte, digamos, ¿no? Me interesaba que fuera, y en ese sentido, pues que remitiera un poco a esta época más ochentera, más setentera de los cosas hechas en fotocopias. De hecho, yo hubiera querido que se hiciera en papel bond, ¿no? Pero como lo hacemos con los sobrantes de la publicidad de Telcel, ¿no? Digamos, es decir, utilizamos, realmente estamos usando lo que sobra, digamos, ¿no? Y la impresión no cuesta porque es lo que sobra, de lo que sobra, de lo que sobra. Tenemos el horrible papel brilloso, digamos, ¿no? O sea, que iba contra mi look un poco más desarreglado, pero esto realmente es feo
porque realmente estamos usando la basura, digamos, ¿no? Es un papel de estos, no, se me acaba de ir el nombre, ¿no? Pero es muy, muy brilloso, ¿no? Pero realmente lo que yo hubiera querido es que fuera en fotocopia, en papel bond, ¿no? Digamos, ¿no? Porque tenía que ver un poco con la manera en que queríamos entrar a abordar el asunto del arte, ¿no? Desde una parte más sucia, ¿no? Menos galería, porque no se estaba haciendo desde un espacio así, ¿no? El asunto es también que creo que tienen maneras de circular muy distintas, ¿no? La revista impresa y la revista digital, ¿no? O sea, pero creo que es un poco a la antigua. Creo que el azar de a donde puede llegar una revista impresa, ¿no? Es muy distinto al azar de Google, voy a tener suerte. Muy difícil a veces, llega alguien que está buscando algo en Google, digamos, ¿no? Llegará porque está buscando algo de determinado autor, porque googleó determinado nombre o determinada cosa. Lo otro te lo encuentras, digamos, ¿no? Y creo que iba un poco más con lo que nosotros queríamos, ¿no? Que llegara a un público no necesariamente especialista, porque quien ya está googleando un nombre es porque ya de alguna manera está en eso, ¿no? Y lo otro es algo que te puedes encontrar. Es una revista gratuita, hay que decirlo también, es decir, una revista de distribución gratuita. Entonces, justamente un poco la idea es que llegara por caminos azarosos a gente que de otra manera... gente que sí tiene interés en eso, pero también pensado más bien pensado en lo impensable, digamos, en que puede llegar a cualquier mano, ¿no? O sea, creo que sería, y que saliera del espacio típico de circulación de estos temas, ¿no? Que llegara a otros lugares. De hecho, si me preguntas dónde distribuyen Galleta China, no lo es un misterio para mí, digamos, no lo sabemos con exactitud. Afortunadamente no se concentra en la Roma y la Condesa. Nunca me he encontrado yo allí galletas chinas, digamos, ¿no? Entonces, quiero pensar que está circulando en otro lugar de la ciudad y que los distribuidores no los tienen todas las revistas guardadas en sus bodegas, ¿no? Porque además, es decir, como estamos un poco fuera de Casa Vecina, tenemos un mail de Casa Vecina, pero nunca lo hemos abierto porque tendríamos que ir a Casa Vecina a abrirlo. Entonces no sabemos qué piensan los lectores de nosotros en todos estos años. Y mi pregunta irá también a Zoe, del lado extremadamente concreto de la revista. O sea, la revista se fabrica, tiene una forma que me gusta muchísimo, la nueva forma, que es, como lo ven, es un formato muy pequeño, ¿verdad? Y se lee con mucha facilidad, como es un libro. Entonces, ¿cómo pensaron eso? Y después, ¿cómo llega a lectores? ¿Cuáles son los lectores y la distribución? En fin, la vida económica de la revista. Votre revue. Bueno, pues aquí nuevamente estamos en la antítesis total con Galleta China, porque ya les voy a hablar del formato y me encanta que les encante, porque no le gusta a todo el mundo. Es un formato que ha sido muy impugnado y muy cuestionado. Entonces voy a hacer un poco la presentación como en el mercado, digamos. Antes teníamos un formato que era un formato magazine de revista clásica, y después ya desde hace no sé cuántos números pasamos a un formato que es más bien como un librito de bolsillo. Y aquí era una idea de tener un formato voluntariamente poco costoso, cheap, que puede transportarse en todos lados y, por ejemplo, que está concebido para el terreno parisino. Es una revista muy práctica para ponerse en la bolsa de atrás, para andar en el metro. Entonces, fácil de leer, un formato muy manipulable y que no busca ni ser precioso, ni estético, ni lindo, aunque el maquetista o la persona que hizo el formato no le va a gustar que yo diga esto, aunque me parece bonito, pero aquí la idea es realizar algo que pueda ser consumible y popular. Ahora, el problema es que no se parece a nada, porque no tiene nada comparable y no se puede identificar fácilmente como una revista, dado que ya no estamos en
en un formato de revista o magazine. Entonces, aquí les voy a hablar de la distribución y, a diferencia de Galleta China, yo les puedo decir que los lectores de Vacarme podrían muy bien formar parte del comité de redacción de Vacarme y escribir en Vacarme, así tan fácil. Podríamos decir incluso que es una especie de comunidad de lectores-autores, entonces no tenemos la idea de una difusión o circulación como Galleta China. Es una lástima, digamos, pero al mismo tiempo esto se vincula a la forma y a la historia de la revista. Entonces, pues nos distribuimos en librerías, en París, en algunas, no en todas. Y bueno, en el resto de Francia, pero en Montpellier, Toulouse, pero no en toda Francia, y funcionamos por suscripción. Entonces no tenemos así una distribución enorme de Vacarme, aunque pues tengamos un sitio de internet donde algunos textos se hacen públicos. Lo padre del comité de redacción es que la integridad de los textos son de libre acceso. Un año después de la publicación de un número X, tenemos dos modos de difusión, que es en papel, en impreso. Y bueno, tenemos un debate en el comité de redacción. No sabemos si vamos a poder seguir editando una revista en papel o impresa. Si pasamos a una revista en línea, vamos a mantener las dos. Entonces, esto es un asunto de forma que estamos discutiendo. Y Sophie Monchot decía, lo padre de Vacarme es que generalmente con regularidad hay crisis, y para salir de la crisis inventamos formas. Aquí estamos en crisis, pues esperamos poder encontrar una nueva forma. Entonces, la razón por la cual inventaron el texto colectivo es que en ese momento se trataba de repolitizar una revista que ya estaba perdiendo su velocidad y aceleración porque las personas tal vez ya estaban fatigadas. Entonces, el formato del texto colectivo se inventó en ese momento. Entonces, ahora hay que inventar una nueva forma o fórmula, porque después ya estamos confrontados a este problema de distribución, circulación de los textos, como lo queremos hacer, y también pues domar o apropiarse de la herramienta de Internet, y esto nos va a dar un retorno en términos de la temporalidad de los textos, etcétera. Todas estas preguntas que nos planteamos en toda revista francesa y en todos lados, me imagino, hoy en día. Y justamente para hablar de cosas sucias, de dineros, cómo se financia la revista, cómo se fabrica, cómo se paga la imprenta, porque todo eso cuesta. Entendimos muy bien la economía de Luis Felipe, de usar restos de papeles y de impresiones, etcétera. Pero en el caso de Vacarme, como es totalmente independiente, ¿cómo puede existir económicamente la revista? Alors, bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est pas gratuit. Esto no es gratis, entonces lo vendemos a 12 euros. Entonces tenemos un sistema de suscripción y también así sobrevivimos. Sobrevivimos gracias a las subvenciones del Estado francés, el Consejo Nacional del Libro, este tipo de organismos que nos financian o nos patrocinan antes de llegar a la revista. Entonces, en la prehistoria de la revista también hubo donadores. Pierre Berger, por ejemplo, que en algún momento hizo donativos a Vacarme y de la noche a la mañana dejó de hacerlo. Yo todavía no había nacido, por lo tanto no sé qué sucedió, pero sin que las personas supieran por qué exactamente el señor Berger dejó de hacer sus donativos. Y entonces aquí nos apoyamos porque los principios fueron muy difíciles de la revista, y gracias a uno de los miembros del comité de redacción, Isabelle Saint-Saëns, que hizo donativos considerables para que sobreviviera la revista. Entonces, un poquito complicado, pero funciona de esta manera. Así es como funcionamos. Pues, justamente como decía al principio de esa charla, efectivamente las revistas no se parecen, como no hay un interlocutor evidente para Vacarme en México. Podemos lamentarlo, pero así es. Sin embargo, yo diría que las dos revistas se inscriben
al margen de las cosas, son por esencia marginales. Si una revista hoy en día es un medium marginal, no se trata de la comunicación masiva del mundo audiovisual, es una herramienta o de creación o de reflexión, pero no es algo que se dirige a un público amplio, por definición. Y justamente ustedes dos tienen como cierta atracción hacia esa clase de escrituras también, que son escrituras no consideradas o escrituras que se desarrollan fuera, digamos, del espacio tradicional de la escritura, que es la hoja blanca. Y me gustaría entonces hablar un poquito de esa faceta de los gustos de los dos. Zoe, primero por el interés, explicarnos el interés por esa expresión escribir en las paredes, que son esloganes. Hemos hablado y pude pasar a Zoe algunos ejemplos de cosas del 68 en México y etcétera, pero me gustaría ver cómo explicar esa atracción, que es algo muy personal, supongo, o viene de una evolución acerca, digamos, de pues tus trabajos como universitaria, como etcétera, y después con Luis Felipe también hablaremos de lo mismo, ¿no? Sí, pues yo trabajo efectivamente en este asunto de los slogans y del grafite, y de los grafitis. Por ejemplo, el terreno principal es Egipto a partir del 25 de enero de 2011, la revolución egipcia. Y este interés proviene de algo totalmente universitario, porque yo había trabajado en los movimientos de protestas de estudiantes en Italia en el 68 y en el 77, y lo que me había interesado era el interés de los intelectuales italianos como Umberto Eco y Maurizio Calvesi para este momento en que se toma la palabra colectivamente, porque esto se unía a las preocupaciones de la vanguardia italiana de ese momento, se fusionaba con ella. Por ejemplo, un grupo de poetas, el grupo 63, el grupo del 63, era una especie de unión inesperable por razones históricas, una fusión entre las preocupaciones de los poetas muy etéreos o muy alejados de las esferas políticas y sociales, y la manera en la que las personas, especialmente los estudiantes, renovaban las acciones colectivas, y sobre todo en relación con el espacio público y con esta idea central de ocupar el espacio público, los muros, escribir por todos lados y todo el tiempo, de hecho, y entonces también de abrir los espacios dedicados a la creación artísticos y dedicados a la vida pública. Entonces, mi percepción es que la explosión de creatividad que se vio en Egipto, en el Cairo, entre 2011 y 2014, ya había sido alimentado por esta reflexión. Y para hablar con más precisión de Egipto, era algo muy extraordinario. Vivir eso fue extraordinario porque tenemos un espacio público completamente acallado, sofocado por la autoridad del gobierno, por su dictamen, y se lo apropiaron las gentes de la calle, que escribían en todos lados, en el suelo, en las paredes, en las puertas, eslogans, caricaturas, artistas. Y lo que es muy divertido, lo que es chistoso, es que antes de 2011 había muy pocas personas que hicieran graffiti en Egipto. Solamente en Alejandría, Ayatayek hacía graffiti, era la única persona, una mujer, y el graffiti en Egipto ni existía. Y de repente una serie de artistas, pintores, formados en la Academia de Bellas Artes, dijeron, pues vamos a hacer esto también. Bajaron a la calle, se salieron y empezaron a pintar por todos lados y a apropiarse del espacio público. Ellos pintaban lo que sabían hacer, frescos, murales, etcétera, y las personas que no tenían formación artística particular de Bellas Artes escribían o dibujaban o se expresaban sobre los muros, y esto era increíble. ¿Por qué?
Hubo, y bueno, lo que ocurrió es que hubo 18 días muy emblemáticos en 2011, del 25 de enero, que fue el inicio de las manifestaciones al 11 de febrero, en donde salió Mubarak y la gente se reunió en la plaza principal y la gente creó cosas. Las personas esperaban que Mubarak se fuera y se habían reunido en un sitting en la plaza Tarif y ocuparon todos los espacios. Y primero lo que hacían era pues escribir eslogans que cantaban la multitud. Por ejemplo, el pueblo quiere que caiga el Estado, y también crearon objetos, había performances políticos y todo, y realmente fue un momento muy contundente de creación popular y nos tuvimos la oportunidad de ver eso, que fue muy emotivo, y porque al ver al Egipto prerrevolucionario no se hablaba de política, cantar eslogans en la calle, te castigaban, te metían a la cárcel, te echaban a la cárcel, ¿no? Entonces fue una conjunción de cosas por un interés totalmente teórico y tal vez también una fascinación y alimentada por la emoción de poder asistir a esta experiencia. Muchas gracias, Luis Felipe, justamente esta expresión, esa forma de escritura, usar la pared, usar hasta el papelito sucio, etcétera. ¿Tú cómo te ubicas frente a eso? Y también decir cómo sientes que el medio poético cultural mexicano se siente frente a esa forma, ¿no? Bueno, creo que eso se junta con algo que habíamos dicho antes de por qué no había una revista como Bacram en México, y creo que fui un poco injusto también con lo que sí hay en México. También, es decir, también creo que hay hay un arte de resistencia, ¿no? Y ahorita me empezó a venir a la memoria, no más que estaba como muy situado por qué no hay una revista, pero sí hay una cantidad de ejercicios de arte y resistencia o sea, muy, muy poderosos, y que hemos visto. Ahorita me recordaba hablando de la Primavera Árabe, no es exactamente para nada lo mismo, pero manifestaciones muy interesantes de arte político en México. Creo que eso sí lo hay, digamos, ¿no? O sea, que no esté organizado en torno a una revista de un pensamiento, digamos, no significa que no existan discursos de resistencia críticos que los existen. No existe esa manera de articularse, porque tal vez es mucho más francés hacer una revista también, digamos, que desde la manera en que encuentra su expresión en México, digamos, ¿no? Pero desde Cabaret al stencil, por ejemplo, ¿no? Y pensaba en Oaxaca, justamente cuando estaba en esta época, ¿quién se llama? Ulises, el gobernador de Oaxaca. ¿Cómo? Luis Ruiz, ¿no? Sí, digamos que era era casi hasta divertido ver cómo ya había gente que se dedicaba a pintar sobre los stencils, los grafitis, pero ya no tenían el decoro de pintar la fachada completa, sino eran nada más cuadros. Todos los días, como así había barrenderos, ¿no? Había cuadros sobre cuadros sobre cuadros de ya una especie de palimpsesto de gente que se dedicaba a tapar los stenciles, unos stenciles poderosísimos en una ciudad que además es muy conocida por la cantidad de artistas gráficos que tiene. Entonces, ahí se hizo todo un movimiento de stencil sumamente increíble, ¿no? O sea, también en los momentos donde ha habido cierta tensión política, ha habido una cantidad de manifestaciones artísticas, y constantemente las hay, ¿no? Es interesante que no exista una revista donde eso sea ahora también tiene otro tipo de cariz, ¿no? O sea, supongo que un poco por la historia de México, ¿no? Se suele pensar cuando se escribe sobre eso de una manera muy didáctica, ¿no? Es decir, hay una cosa ahí como de educación, que se suele confundir lo social y lo educativo, ¿no? O sea, pero tal vez el pensamiento ya está disuelto en una práctica social, ¿no? Que sí existe trabajo con comunidades, de trabajo con determinados grupos, ¿no? Y el pensamiento está ahí, digamos, pero como siendo ejercido como una suerte de práctica, ¿no? Ahora, en cuanto a la cuestión más particular que me preguntabas ya de la escritura en márgenes y demás, ¿no? Un poco todo lo que me interesa va justamente como
fuera de la poesía, desde la poesía, ¿no? Me topé con este autor que yo venía persiguiendo hace mucho tiempo, ¿no? Que era Mario Santiago Papasquiaro, y tuve la fortuna que me invitaron a hacer una antología de él. Pude revisar sus archivos. La mayor parte de los poemas que tenía él terminados ya estaban publicados en otros libros, ¿no? Y realmente me topé con la que a mí más me interesaba, no el poema tradicional, sino una práctica suya que era, que yo llamo como una escritura vandálica, ¿no? Que era estar escribiendo en los libros ajenos, ¿no? Digamos, y ahí estaba escribiendo como a la manera de graffiti, o como se diría aquí, está rayando los cuadernos de alguien más. Él estaba rayándole los cuadernos a todos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante lo que me encontré allí, porque tampoco tenía esa pretensión de ser poema terminado, ¿no? O sea, no tenía esta pretensión tan mexicana, tan preciosista, que también se comparte con muchos, que es más bien como una enorme influencia de Paul Valéry y de ciertos poetas franceses en México, que somos bastante afrancesados, hubo unas generaciones bastante afrancesadas en su relación con la poesía, ¿no? Mucho más afrancesadas que latinoamericanas, del poema precioso, pulido y perfecto, ¿no? Y me gustaba justamente esta obra sucia de Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Esta cosa que no pretendía pulirse, sino que era un arrebato en determinadas cosas. Ahora, transcribir eso me parecía que perdiera su significación, porque a mí su significación es que estuviera era como recortar un grafiti y meterlo dentro de una galería, cosa que se hace, digamos, y ahí para mí es el fin del grafiti, ¿no? Y me pregunté cómo hacer eso. Pues tenía que reproducirse la imagen de las páginas o de los libros donde estaba siendo escritos estos textos, que eran textos y gestos al mismo tiempo. Es decir, para mí no es neutral el soporte, no es lo mismo escribir un poema o un intento de poema o una idea, lo que sea, en el índice de la revista Vuelta, por lo que significa, ¿no? Siendo la revista de Octavio Paz, que en una hoja en blanco, digamos, ¿no? No se puede leer igual, ¿no? Entonces intenté lo más que se pudo meter estas imágenes, y también había poemas que transcribir, pero que yo quise meter junto con textos no poéticos, como la lista del súper o teléfonos y demás, para darle esta sensación de una escritura inestable, digamos, que no había tanta diferencia entre, porque estaban en la misma página, un teléfono o un pendiente, que dos versos, y a mí me interesaba que estuvieran en esa misma página. O sea, para mí hubiera sido falsificar, agarrar los dos versos y quitar el teléfono, ¿no? O sea, eran en momentos de una misma escritura y estaban en el mismo plano escritural donde yo me los encontré, y me interesaba que eso se reprodujera. Fue un poco malinterpretado porque le puse arte y basura, porque a mí he dicho suciedad como 20,000 veces, porque a mí me parece que hay una cosa como de resistencia interesante, ¿no? Mucha gente pensó que era una cosa que yo estaba ninguneando a Mario Santiago o hablando mal de él, ¿no? Para mí la basura hablaba justamente desde un espacio como de poder, y además me encontré, digamos, los detritus, ¿no? Lo que ya había quedado, digamos, de ese archivo. Trabajé de alguna manera con los desperdicios también, ¿no? Entonces no era en ningún momento un desperdicio, sino al contrario, me parecía, ahí era donde yo encontraba lo que a mí realmente me parecía valioso, y además en esa cosa que no sabes exactamente, que es, digamos, con esa tensión entre arte y basura, no sabes qué es, ¿no? Y me recordaba unos versos suyos que estaban publicados, ¿no? Que decía: en cualquier momento aparece un poema, por ejemplo, en ese envoltorio sobre el cual sobrevuelan las moscas y del cual nadie acierta a descifrar cuánto tiene de basura y cuánto de milagro. Bueno, sobre esa idea, digamos, ¿no? Fue que hice ese libro, ¿no? Pues gracias por esta respuesta muy completa. Desde que hemos empezado, tenemos como dos ideas que dan vueltas, que son ideas acerca de la marginalidad finalmente, y el gusto por la marginalidad, y dos, la idea de comunidad también, que cada revista, o tú hablaste del gremio, hablamos de comunidad, en fin, son grupos de personas que se mueven en un espacio un poco similar. Quisiera preguntarles a los dos si no piensan que hay un peligro también en autoevaluarse al margen y con un grupo de personas contadas, o sea, como quizás
uno de los peligros de la revista es encerrarse y volverse algo distinto a lo que uno pensaba al principio, que era al revés, abrirse al mundo y tratar de dar cuenta del mundo y hablar para el mundo exterior. No hay un peligro ahí para los que hacen revistas, sino hay una trampa posible. Estoy pensando. Pues mira, lo que pasa es que para mí hacer una revista también es hacer literatura, es decir, yo sigo pensando la edición, o sea, yo no creo que literatura sea únicamente escribir un cuento, un poema o un ensayo, ¿no? Para mí es una práctica y es y también una manera en que uno se encarga de cómo circulen hacerte cargo de la circulación de las cosas, ¿no? O sea, no lo veo para nada como alejado de una cosa. Y para mí, por lo tanto, también es una manera de convivencia, digamos. Es decir, si yo me dediqué a la literatura es porque quería convivir con determinada gente, que luego esa gente no hubiera sido lo que yo esperaba, ¿no? Y ya me quisiera cambiar, eso es otra cosa. Pero sí me parece que o sea, una revista es crear una comunidad, digamos, ¿no? Y con la gente que a ti te interesa crearla, ¿no? O sea, no es encerrarte ahí, pero es digamos, a lo mejor yo hablo demasiado desde como de comunidades pequeñas y demás, porque también, o sea, me parecería muy grandilocuente en este momento hablar como de la sociedad, ¿no? Una revista debe dialogar con la sociedad, ¿no? Creo que hay una fragmentación y pluralidad de sociedades, ¿no? Y creo que una revista siempre ha sido un poco eso, ¿no? O sea, siempre ha sido esta cosa, digamos, la palabra grupo parece que está muy mal vista, digamos, ¿no? Pero a mí la palabra grupo es una palabra que a mí me gusta, ¿no? A mí sí me gusta lo grupal, sobre todo pensando, es decir, me interesa más lo grupal que la escritura meramente solitaria, ¿no? Entonces creo que eso es un espacio de diálogo y de circulación que además te cubre el ego pensando que hay alguien más que lo va a leer y que le va a interesar, digamos, ¿no? Pero en primer lugar sí cumple una función para mí social en el sentido de crear sociedad, digamos, ¿no? Crear un tipo de espacio de convivencia y de circulación, ¿no? Y también me interesa, además, yo creo, digamos, que más como editor, uno lo sabe, ¿no? Lo interesante es cómo la compañía de un texto modifica a otro texto, por ejemplo, ¿no? No lo mismo leer un texto en el libro de un autor que un texto en una revista junto con determinado texto. Entonces me interesa también ahí cómo van dialogando las cosas y cómo se van modificando según tú pones una cosa junto con la otra. Entonces, que hay un riesgo de quedar hablando con un grupo pequeño, menos mal que uno no está hablando solo. Digamos que eso podría ser uno de los principales riesgos como escritor, ¿no? Sí, repito que nos pueden escribir, hacer preguntas o comentarios al Twitter @Museo del Chopo. Ahora sí. Pues voy a hablar un poquito en el mismo sentido que Luis Felipe, es decir, que hay varias cosas. Ya me preguntaron cuál era la especificidad de Vacarme y de hecho hay algo muy fuerte dentro del grupo. También es una historia de amistad en Vacarme y la mayoría de sus miembros son muy, muy amigos. Entonces, para los fundadores de la revista, pues significaba crear un espacio en donde los amigos que comparten toda una serie de compromisos en común y de puntos de vista en común pueden trabajar. Era esta idea, crear un grupo que no sea exclusivo para nada, ¿no? Sino que es sumamente plástico, pero es crear este espacio de trabajo y entonces el grupo forzosamente va a tomar este cariz bastante acogedor. Y en cuanto a la circulación, queda evidente que la revista era también una manera de circular ideas para que encuentren su lugar en trabajos universitarios, en ciertas esferas, y por lo tanto también era crear una interfaz con otras personas. Entonces era la idea de partida de Vacarme era crear una revista, un magazine. Entonces
tercera, bueno, el proyecto inicial fracasó porque no estamos distribuidos en kioscos, ¿no? En kioscos, pero la idea no era crear una comunidad de lectores que nos fuera leal y encerrarnos, sino alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles para circular las ideas y además con especialistas o no especialistas, es decir, una revista universitaria, etcétera, etcétera. Este es el proyecto de partida y después, bueno, ustedes ya dirán si esto funcionó o no. Pero por otro lado, en cuanto a la comunidad, esto es un asunto que está muy cerca al corazón de Vacarme, porque es una revista que se posicionó de manera muy temprano contra el miedo al comunitarismo en Francia y por toda una serie de razones vinculadas con la historia militante de sus miembros. Es decir, que las personas que militaron en ACT UP pueden hablar de experiencias y por experiencia pueden decir que esta experiencia de comunidad pudo aportar algo sumamente positivo en cuanto a la defensa de los derechos de los enfermos de SIDA. Es decir, que esto se forjó en el seno de la comunidad homosexual y no era comunitarismo en sí, pero era una experiencia de militancia muy, muy poderosa. Por lo tanto, la comunidad en Vacarme no se percibe como un elemento negativo o sofocante. Es un punto de partida donde se habla y podemos inventar una serie de soluciones políticas, de cosas o una serie de formas políticas que podemos inventar y también formas literarias. Muchas gracias a Zoe. Pues, antes de dar la palabra a la sala y eventualmente a unos ciberamigos, pues quisiera preguntar si tú le quisieras hacer una pregunta a Zoe o si Zoe quisiera hacer una pregunta a Luis Felipe sobre lo que han dicho. ¿Sí? Al rato. Bueno. Entonces vamos a preguntar si, creo que hay un micrófono que puede repartirse, ¿sí? Si alguien quisiera pues, darnos comentarios, preguntas, necesitan aclarar algunos puntos que se han hablado, o si fuimos tan completos que... ¿Sí? Bueno, voy a hacer una pregunta un poco concreta que no aclararon ninguno de los dos. ¿Cuál es la periodicidad de las revistas? Que no lo dijeron. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quería conectar aquí varias ideas o que ustedes las conectaran un poco mejor que yo. Yo solo las delineé. Y es lo que dijo Filipa al principio acerca de la fragilidad de las revistas como proyectos. Y luego tres elementos que creo que son como muy, que componen las revistas. Uno es, la revista conforma un espacio. Ese espacio hoy en día es un espacio que puede ser físico, material, estar materializado en una revista de papel o un espacio inmaterial en la red. También la revista tiene una relación con el tiempo y su razón de ser es un diálogo con el presente. O sea, las revistas, y ahí también hay una conexión con la fragilidad, dialogan con su momento y tienen pertinencia en ese momento. Y la otra cosa es la tensión entre todos estos elementos, o sea, creo que me gustó mucho lo que dijiste acerca del trabajo que hiciste en el Cairo y de cómo viste que el espacio público de alguna manera se convirtió en una revista. Entonces, pues quizás, aparte de conectar estos elementos, quizás me gustaría que hicieran los dos alguna reflexión acerca de precisamente del futuro de estos espacios o de la transformación de estos espacios en el tiempo, ¿no? Y en su propia necesidad
de contemporaneidad, ¿no? Eso es todo. Y no se les olvide la periodicidad. Tenemos una revista que se publica cada 3 meses, 4 números por año, y estamos pensando en otras fórmulas. Ahora, en cuanto a la temporalidad, es algo complicado, muy complicado, por el uso que se puede hacer en Internet y que se viene a plantear aquí. Hacemos textos de reacción inmediata porque tenemos esta herramienta a la mano que nos permite producir textos muy rápidamente y divulgarlos muy rápidamente, porque también se difunden rápidamente en Internet, o nos inscribimos nos comprometemos a un tiempo mucho más largo, no somos un periódico, por lo tanto también nos podemos permitir abordar temas que están totalmente desconectados de lo contemporáneo, y esto es un lujo total. Yo pienso que es un lujo. Y por otro lado, pues es justo esta idea de la ciudad que se transforma en revista, y también esta idea evocado por Luis en el trabajo del poeta, que se me olvidó su nombre, y esta idea que, al igual que los graffiti, son objetos no acabados, no son obras en sí, no se inscribe en hierro esto, ¿no? Sino no está escrito en hierro, ¿no? Es este aspecto de no terminado, la no finitud, no acabado, que puede ser también una resistencia en el ámbito del arte, y el trabajo que hacemos en la revista viene a ser una apertura. Luis Felipe, ¿tú? Bueno, la periodicidad ha ido cambiando conforme nos han ido haciendo la vida difícil, ¿no? Originalmente era 3 números al año, los últimos 2 años son 2 números al año, ¿no? Entonces, ahorita es semestral y ya. Un poco también por esta cuestión de lo complicado que es entrar a una burocracia para que te den los sobrantes y te lo impriman, digamos, nos complicó muchísimo. O sea, no tenemos control sobre los tiempos de edición. Nosotros enviamos nuestros archivos y resulta que se pueden tardar 3 meses. Eso nos obligó a replantearnos la idea original, que era de trabajar con asuntos mucho más inmediatos, ¿no? Entonces, porque de pronto queríamos hacer como, pues sí, digamos que de 2 o 3 exposiciones que estuvieran presentándose, hablar concretamente de ellas, pero se nos envejecía mucho por estos tiempos que tardaban en salir la revista y que estaban fuera de nuestro control. Por eso fuimos optando por problemas que estaban un poco en el momento, en el entorno, pero mucho menos concretos, ¿no? Digamos, un poco más dados en el espacio un poco más abstracto, digamos, de ese asunto, porque el otro se nos desfasaba absolutamente el tiempo de la impresión y el tiempo de los hechos, ¿no? Esa cosa que, por supuesto, no pasaría en Internet, ¿no? Ahora, la fragilidad de las revistas creo que es parte de su encanto. Ahora, hay fragilidades que pueden durar años y años y años, y siempre hay una precariedad, ¿no? Siempre hay una cosa que la revista puede dejar de existir en cualquier momento, y también hay revistas que son importantes y hubo un número 1 o un número 0, ¿no? De pronto se me antojaría tener una colección de puros números 1 de revistas no continuadas, y que el gesto de su fundación, digamos que su único número, también resulta importante, ¿no? O sea, ahora lo que pasa es que ver a una revista en el tiempo es interesante, justamente es una manera digamos, ¿no? de ver cómo se va desarrollando, y si ves los primeros números y los últimos, ¿no? Me parece fascinante ver cómo se ha ido replanteando a sí misma, ¿no? O sea, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿no? Digamos, cómo ha tenido que adaptarse a determinadas circunstancias, ¿no? Ahora, el asunto también es creo que también es la idea de hacer una revista, es una forma en que tiene
o sea, de poderte vincular con un grupo de amigos y decir, lo primero que se te ocurre es, ¿qué hacemos juntos? Pues una revista, digamos, ¿no? O sea, creo que es la fundación de otras muchas cosas y posibilidades de allí, ¿no? O sea, es decir, es un momento que siente que hay gente que tiene algo que decir, ¿no? No sé, por ejemplo, cómo funcione, digamos, lo mismo, o sea, si puede hacerse lo mismo en una revista digital, supongo que será exactamente, o sea, que está mucho más sencillo hacerlo. Había algo en la complicación del otro que es a lo mejor muy romántico, que es lindo, digamos, la idea del papel y demás, pero creo que los jóvenes empezarán a hacer, ¿no? Bueno, ya deben estar ya, digamos, ¿no? Las revistas, porque lo que nos complica a nosotros justamente, todo lo que digo de los tiempos y demás, son cosas de moverte en el espacio analógico, digamos, ¿no? En el espacio de la impresión, ¿no? Que es el don de la impresión que te retrasa las cosas y demás, ¿no? Que no hay corrección una vez impreso, ¿no? Estando en línea puedes corregir, ¿no? Puedes, es decir, y ahí a lo mejor también es interesante entender entonces, es más una escritura no acabada, digamos, la que uno podría tener en una revista en línea, que la que uno tiene, porque ahí en la revista impresa están con todos tus errores, ¿no? Y dices, ¿cómo se me fue esta horrible errata que era aquí obvia, no sé qué? Eso se podría corregir perfectamente en línea. En ese caso, siempre sería un manuscrito, ¿no? Digamos, y creo que eso, me parece que hay posibilidades muy interesantes y al mismo tiempo hay otras cosas, digamos, que se perderá, bueno, que se pierden, porque también no puedes estar o sea, leyendo esta cosa de lo que fue, ¿no? Digamos, aquí está, ¿no? Aquí está esta cosa impresa. Creo que por ahí va, ¿no? Viene el micrófono ahí. Gracias. De hecho, había hecho una de las preguntas ahorita por Twitter, pero la hago mejor aquí. Para Zoe, primero, ¿cuál es la dificultad de mantener una revista de postura tan fuerte, de izquierda contestataria en Francia? Bueno, porque aquí en México se ve un poco difícil, pero no sé, allá es otra sociedad. ¿Cuál sería como la dificultad más grande? Y para Luis, ¿cuál es la dificultad ahora sí también de manejar o trabajar este tipo de escrituras marginales? Pues como ¿cuál es la dificultad de como trabajarlo en esta frontera entre lo que es poético y lo que no? O sea, como ese interludio de la basura creativa. Entre les déchets créatifs, etc. Bueno, pues no hay gran dificultad para hacer una revista de izquierda radical en Francia. No somos los únicos para nada, como ya les dije, en este espacio. No sé qué tipo de dificultad, aparte de las dificultades con las que se van a... las dificultades financieras y materiales son las mismas para todas las revistas, pero en el plano político, pues la revista tiene su lugar muy bien hecho y muy bien. Pues digo, creo que la dificultad es de pronto que entiendan lo que uno está haciendo. Es decir, el asunto no es lo que existe, lo que ahí está, digamos, ¿no? Creo que el problema es el de la crítica, ¿no? Y creo que la crítica en México va muy por detrás de lo que hay, digamos, ¿no? Entonces, de pronto me doy cuenta que incluso cuando trato de explicar por qué esto me parece valioso, ¿no? Las cosas se siguen juzgando desde otro tipo de parámetros que me parece que no van, digamos. Si uno lee las actas de jurados de los premios de literatura, digamos, me parecen espeluznantes, ¿no? Dicen cosas como por su unidad formal, por su perfección técnica, digamos, cosas que no deberían ser por lo cual uno da puede ser una característica de un libro, pero no en sí un valor. Entonces, creo que justamente uno lo que hace es, porque finalmente lo que yo hago circula en ese espacio, digamos, ¿no? Es cómo puede ser malinterpretado determinada cosa, ¿no? Y he tenido reclamos de gente que me viene a decir de otro tipo de escrituras, digamos, de antologías de poesía, pero si tal escribe mejor, ¿no? Mejor en qué sentido y además qué flojera, digamos. Es como si me dicen, o sea, es que Luis Miguel canta mejor que Tom Waits. Digamos, a mí qué, digamos, ¿no? A mí me gusta, digamos, ¿basado en qué dices eso, digamos, de que alcanza notas más altas, digamos, ¿no? Eso no sería. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con cómo uno juzga los parámetros y entender que además las cosas no son esencialmente valiosas, ¿no? También tiene que ver, para mí, la verdad,
para qué me sirven, ¿no? O sea, creo que también es como embonarlas en otro tipo de discursos, ¿no? Y ya tengo mi pregunta para Zoe, ¿no? Y es que si, digamos, porque se desprende un poco de la pregunta que te hicieron, de las dificultades que podía tener o no una revista tan radical, y mi pregunta es, ¿polemizan con otras revistas? ¿Hay diálogo con otras revistas que se respondan mutuamente a partir de estas cosas o no? Entre les revues de même genre, pues aquí desgraciadamente no llevo suficientemente tiempo en Vacarme para ver si hemos tenido un diálogo así con otras revistas, pero yo creo que es más bien una forma de polémica, más que un diálogo, porque miembros de nuestro comité de redacción que forman parte de otras revistas, de hecho tenemos vínculos, estamos en todo, digamos, tenemos vínculos físicos con otras revistas y realmente no hay, es decir, por otro lado, dentro de la revista, históricamente hubo polémicas en el seno de la revista y que surgieron en la revista. Sobre todo hubo un caso histórico de escisión alrededor del asunto de Israel, algo muy original en Francia. Entonces, hubo dos series de textos que se hacían eco, que se respondían unos a otros en la revista y que tomaban posturas diferentes. Por otro lado, yo no tengo conocimiento de textos fuera de la revista. El tiraje, no sé si lo dijeron, pero me lo perdí de cada una, por un lado. Por otro lado, Felipe, ¿qué tipo de comentarios o feedback te llegaron? Es decir, sí creo que estás haciendo un cruce que de repente no dialogan frecuentemente. Entonces, en primer lugar, ¿qué eran? Escritores, los que te comentaron y la leían, artistas, críticos o curadores, ¿y qué tipo de comentarios? Por otro lado, para Zoe, ¿qué buscabas con la escritura graffiti en Egipto en el sentido, o qué encontraste en el sentido de la forma o ciertas tipologías caligráficas o más bien ciertos contenidos o reivindicaciones o las dos cosas, ¿no? Y cómo podrías quizás sintetizar esa singularidad de la experiencia del graffiti en esa coyuntura en Egipto, ¿no? Bueno, respondo primero a la pregunta más fácil, que es el tiraje. Pues varió un poco durante la historia. Ahora, pues el tiraje es de 1,200 ejemplares, no es así multitud. Ahora, en cuanto a los grafitis en Egipto, puesto lo que fue muy interesante es que es una forma de arte que no existía. Es un gesto artístico o político que no necesariamente existía antes y que era emblemático de este puente que sirvió en el Primavera Árabe, que fue la liberación de la política. Entonces los grafitis eran una prueba por hechos, que era la apropiación del espacio político por las personas y que se expresaba en las calles y que tenía todo un sistema de apoyo. Ahora, lo que era interesante en Egipto era ver cómo se articulaba a un sistema de arte que tiene una historia para nosotros. El graffiti, el tag de la cultura pop neoyorquina, porque el graffiti realmente es un medio sincrético que permite articular una serie de referencias internacionales y muy locales también. Entonces había un ejemplo muy divertido. Hubo varios grafitis del Che Guevara, por ejemplo, pero con una barba de islámica, o de Tutankamón, ¿no? Entonces era esta cruza de referencias revolucionarias y
tener este escenario que era, por ejemplo, la ciudad del Cairo y la Plaza Tahrir y una calle del Cairo que se volvió una galería abierta, hacia cielo abierto, porque ahora es el espacio dedicado y abocado a la escritura de calle, pero una especie de escenario de la revolución egipcia y también una interfase. Algo que me interesó mucho personalmente era el vínculo entre los grafitis y las culturas digitales en Egipto, porque la vida de los grafitis se cobraba vida en la calle, pero también en Internet, porque los grafitis tenían vocación a ser fotografiados y ser difundidos en Internet, donde se les discutía ampliamente, y los grafitis se volvían una especie de medio del cual hablaban las personas, porque a la vez era una manera de hablar de la actualidad, de comentar los discursos políticos en la calle, y todo esto repercutió, fue subido a Internet y para personas que no necesariamente tenían acceso físico a estos gestos y a estas obras. Entonces, lo que nos trastornaba era la conjunción en lo que pudimos llamar la revolución de punto cero y de antiguas prácticas de resistencia política, que son los grafitis, y ver cómo esto se mezclaba, y se mezclaba sobre todo a través de esta especie de entretejido de discursos y de toma de la palabra en el espacio público, o ya sea físico en la Plaza Tahrir, ya en un lugar físico, o en un espacio virtual en las redes sociales. También tengo una pregunta, Luis. Usted dijo que iba a parar la publicación de la revista Galleta China, y su proyecto sería continuar con los experimentos que hizo anteriormente, y bueno, ¿cuál va a ser ahora el derrotero? Bueno, sí, o sea, sí quisiera continuar ese proyecto ampliado y llevado como a otro lugar, digamos, pues sí me gustaría seguir editando esa idea de la revista. Esa idea de la revista, pues, digamos, aunque era mi idea, digamos, y el nombre, pues, le pertenece a Casa Vecina, digamos, ¿no? Pero sí seguir trabajando en esa línea de colaboraciones entre escritores y artistas. Es un proyecto que tengo en la cabeza, ya tengo hasta el título de la revista, digamos. No tengo el dinero, pero ya encontraremos la manera, porque además en el mundo del arte hay dineros y yo estoy tras los dineros, ¿no? Porque soy poeta, donde no hay dineros. Y en el caso de la pregunta de Pacho, supongo que tiene que ver con el libro de Mario Santiago, o con la revista. Con la revista. La revista Galleta China, como no trabajaba en el espacio de los artistas, digamos, no generó polémicas dentro de ese espacio, digamos. Es muy raro, como que se mantuvo como al margen no circulaba en galerías, no era ese el espacio de circulación de la revista. Entonces decíamos cosas y como casi una botella al mar. La verdad no sé, digamos, qué haya sucedido con eso, pero no generó una polémica desde el espacio del mundo del arte. Ahora, era conocido, digamos, sí, porque estaban los colaboradores y las cosas que hacía, digamos, pero más bien se movía en el espacio de la literatura, pero como era la literatura ocupándose de arte, tampoco había problemas entre los literatos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, como que logró sobrevivir, logró sortear ese espacio de manera muy curiosa, ¿no? Digamos, no por estar justamente como en tierra de nadie, parecía que no importaba, y luego escuchabas algún comentario por ahí de que sí les gustaba la revista, gente que a uno le interesa y demás, pero nunca se convirtió en un espacio, en un buzón, y como digo, como nunca revisamos nuestro correo, además, ve tú a saber, seguramente nos insultaba mucha gente y a lo mejor ni enterados, ¿no? Eso hicimos mal. Entre las cosas que voy a hacer en la siguiente revista, sí voy a tener un correo de verdad, ¿no? Y el tiraje soy pésimo para los números, 3,000 ejemplares, creo. No sé si todavía habrá preguntas, si a través de Twitter tuvimos alguna pregunta. No, pues
nos va solamente a quedar tiempo para agradecer muchísimo a Zoe haber llegado hasta aquí, a Luis Felipe haber aceptado la invitación y seguir dialogando a través de revistas que sean marginales, formando comunidades, pero yo creo que si siguen existiendo trabajos como los que están haciendo de una forma u otra, me da siempre la sensación de que algo vale la pena todavía hacer. Muchas gracias a todos ustedes y pues esperamos verlos en el Chopo y en el ciclo de vistas y revistas. Hasta luego.